d'avui és l'última, que és la mateixa que el dia anterior, en la qual us volem traslladar les novetats de la plataforma en relació a les funcionalitats i que pràcticament es donen per tancades per una temporada el que és el volum de funcionalitats que podeu utilitzar en el marc de la gestió des dels vostres territoris. Ara encara estem acceptant a gent, però de totes maneres ja donarem pas a la sessió. Jo soc Patxi Ribas, que ja em coneixeu molts de vosaltres, soc la responsable del programa de teleassistència de la Diputació de Barcelona i avui m'acompanya la Beatriz Iturriaga, que està a la part de sistemes de l'empresa prestadora i és l'encarregada del desenvolupament de Sigma, de la plataforma, que és la que realment farà la presentació. Jo us dono la benvinguda i El micrófono, Pachi, se ha muteado. Disculpeu, que se m'havia silenciat. Com sabeu, la plataforma Sigma té 3 grans àrees. Una és de gestió econòmica, altra és una de gestió documental i altra és de gestió del servei, on realment gestioneu les altes, consulteu els expedients. Pels que ja, el que deia, pels que esteu familiaritzats la coneixeu, per les persones que entreu noves en aquesta plataforma no, recordeu sempre que teniu a la vostra disposició a les vostres supervisores referents per consultar qualsevol dubte, fer una formació a mida, el que vosaltres vulgueu, d'acord? I avui el que farà la Beatriz és presentar-vos la... Disculpeu perquè no sé... Entre d'altres, podreu veure una visualització d'informació pressupostària, informació i noves icones que us presentarà la Beatriz i que serà de molt fàcil visualització i molt neta la imatge. Noves funcionalitats per gestionar altes, que això també us interessarà. Les noves possibilitats de recerca que tindreu amb els filtres avançats i moltes millores al seguiment de les altes pendents. Una cosa molt important, la Beatriz també us ho remarcarà, però és que estaria molt bé que introduïu els vostres pressuposts en l'àrea pressupostària, perquè ens permet a l'empresa, li serveix per veure de quins diners disposeu per fer creixement l'any en curs i per tant es pot organitzar millor l'activitat. Fa unes setmanes des de la Diputació us van enviar un mailing en el qual us informaven dels terminis de la contractació, de la pròrroga de les bases i també us dèiem que us enviaríem un formulari per analitzar el creixement que teníeu previst per aquest any i el següent. Per tant, esteu atents als correus i a les bústies perquè rebreu aquesta informació i necessitem que responeu a aquests formularis per tal de nosaltres poder preveure aquest any amb més garanties i el següent amb una sostenibilitat adequada. Per tant, jo us deixo amb la Beatriz Iturriaga i després connecto per anar passant les consultes que tingueu. Moltes gràcies. Ara mateix estem, no sé quantes persones estem, 89, que són moltes. La primera sessió van venir també 150 o 160 i, per tant, benvinguts i benvingudes i gràcies per acompanyar-nos. Beatriz. Sí. Espera, que dejo de compartir. Buenos días. Pues como ha dicho Pachi, vamos a hacer una demostración de las funcionalidades, vamos a hacer un repaso de todas las funcionalidades que tiene Sigma y si vais teniendo preguntas, ponednoslo en el chat para luego poder ir resolviéndola. O si queréis que haga algún flujo, alguna búsqueda o algo en concreto, lo podemos ir viendo. Bien, pues como veis mi pantalla es la web Sigma. Creo que ya mis compañeras os han mandado la URL para entrar y casi todo el mundo tiene acceso. Es nombre de usuario y contraseña. Y una vez que accedéis a la parte de gestión económica de Sigma. Yo como tengo acceso a todos los municipios,
puedo visualizarlos todos, pero si nada más tenéis acceso a uno, nada más vais a poder buscar dentro de vuestro municipio. Si por lo contrario sois un gestor comarcal o una mancomunidad, vais a tener aquí en el desplegable acceso a todos los municipios que manejéis. Para buscarlo, bien rodáis el ratón para abajo para buscarlo o simplemente empezáis a escribir el nombre del municipio, ¿veis? Si busco más no, lo seleccionáis y podéis ver cada uno de los municipios que manejáis. Dentro del panel de gasto presupuestario tenemos el resumen del presupuesto y la facturación del año en curso, en este caso 2024, pero podéis seleccionar cualquiera de los años pasados del contrato vigente. Aquí en el velocímetro podemos ver cuánto se ha facturado y una representación de cuánto representa respecto al presupuesto. Como veis, aquí el presupuesto para este municipio son 60.000, pero si por lo que sea no está bien, porque nosotros lo que hacemos es que a principio de año cargamos una estimación en función de la facturación del año anterior para que se vea algo en el gráfico. Pero si queréis manejarlo convenientemente, cada uno de vosotros tenéis que darle a editar y modificar el presupuesto. Si en vez de ser 60.000 son 58, ponéis 58, le dais a grabar y se actualiza esta información. Voy a darle a la X para cancelar para que se mantenga los 60.000. Aquí en el velocímetro veis cuánto representa la facturación hasta la fecha, en este caso mayo, respecto a la facturación. Como veis, como estamos en junio, más o menos el velocímetro llega hasta junio, con lo cual este municipio va bien de presupuesto. Si el velocímetro estuviera por el mes de abril y estamos en junio, pues sabéis que tenéis 2 meses de margen para aumentar altas si es que tenéis solicitudes. Aquí en este indicador lo que es la diferencia entre el presupuesto y la facturación real. En el gráfico inferior se ven cada uno de los meses facturados respecto al año en curso. Si pasáis con el cursor por encima del gráfico de líneas, podéis ver los datos concretos de cada mes sin necesidad de hacer ninguna otra búsqueda, ¿veis? Y si ruedo para abajo, lo que tengo aquí es una serie de indicadores que, gracias al trabajo con los municipios que nos ayudaron a diseñar la web, nos comunicaron que podían ser interesantes a la hora de tomar decisiones económicas. Por ejemplo, en este caso es un resumen de los indicadores en el periodo seleccionado, que va del 1 de junio al 30 de septiembre. Pero si por lo que sea queréis ver el mes anterior, podemos hacer la búsqueda en el mes de mayo y vemos todos los indicadores correspondientes al mes de mayo. En este caso se siguen viendo la facturación del presupuesto en ese mes. Estas son las personas que han recibido servicio a lo largo del mes, las altas durante el mes y las bajas durante el mes. Si en vez de elegir un mes seleccionamos un trimestre, tendréis esos indicadores a nivel trimestral. Este indicador es el crecimiento neto y las suspensiones y las personas activas son a último día del periodo, ¿vale? Como sabéis, las suspensiones no son en un periodo largo, sino que es en un día en concreto cuántas personas están en suspensión y cuántas están activas. Y estas son las personas en la fecha final del periodo. Como veis, activas más suspensiones es igual a las personas recibiendo el servicio el último día del periodo. Y este indicador es la cobertura de más 65 años en este municipio. En la parte inferior lo que tenemos son gráficos de barras con el nivel de soporte, alto, medio, bajo, el tipo de persona usuaria, si es titular o cotitular, el género según nos indican en el cuestionario de valoración, mujer, hombre y otros, y el grado de dependencia, grado 1, 2, 3, está pendiente de resolución, no dependiente o sin información. Y la unidad de convivencia. Este es otro de los indicadores que nos comentaron las compañeras que es relevante a la hora de tomar decisiones. Quieren ver cuántas personas viven solas o cuántas viven con una persona dependiente discapacitada o conviven con un no dependiente. Esto en cuanto al dashboard económico, al panel de monitorización del gasto presupuestario. Otros menús que tenemos en cuanto a la gestión económica son el simulador de intensidad. Como sabéis, en este contrato hay 2 precios según el nivel de intensidad sea alto o moderado. Entonces, para facilitar la estimación del precio y la estimación del nivel de apoyo,
hemos facilitado este cuestionario de valoración rápido para que podáis hacer una estimación si una persona ciudadana os pregunta sobre el servicio de teleasistencia. Entonces, haciendo un cuestionario rápido de unas pocas preguntas, podéis estimar, bueno, pues a usted le corresponde un nivel de apoyo básico y una intensidad de teleasistencia moderada. Y claro, aquí se tiene una advertencia de que esto no sustituye al cuestionario exhaustivo de valoración que hace el personal de coordinación. Ya una vez que se solicita el alta en el servicio de teleasistencia, irá una persona a su domicilio y hará un formulario adecuado en el cual se decida el plan de atención personalizado según las necesidades de esa persona ciudadana. Y la siguiente pregunta que supongo que hará esta persona es, bueno, este es el nivel de intensidad, pero ¿y yo cuánto voy a pagar? ¿Y esto cuánto es? Entonces, podemos darle a siguiente o bien podéis verlo directamente en este menú de precio y copago y aquí se autorrellena el nivel de intensidad que ha salido del menú anterior, moderada. Le ponéis el tipo de usuario, si es titular o cotitular, porque el de cotitular paga menos. Y el copago, en función de la estructura de copago que tengáis en vuestro municipio, por defecto se toma gratis, pero si queréis, pues tenéis un importe fijo, 2 euros, o un porcentaje, un 10%, un 12%, lo que corresponda según vuestros baremos. Le dais a enviar y aquí aparece, pues el coste de la teleasistencia son 12,79 euros, de los cuales la Diputación paga 6,01 y el municipio subvenciona 6,10. Y el copago para usted será 0,68 euros que se cargarán a su cuenta bancaria. Si por lo que sea queréis ver el peor de los casos, porque supongo que le explicaréis, bueno, a lo largo del servicio se le harán revaluaciones y es posible que el nivel de intensidad en función de sus necesidades aumente, entonces puede cambiar a la intensidad alta, le podemos dar a reiniciar y hacer el cálculo con la intensidad alta para ver que en el peor de los casos cuánto le saldría el precio de la teleasistencia. Repetís el proceso y le podéis informar que en el peor de los casos esta persona pagaría 0,79 en función del copago o los baremos que vosotras consideréis oportuno. Si tenéis presupuesto, esta persona ha presentado los papeles adecuados y, bueno, el procedimiento que soláis seguir en vuestro municipio, dando la siguiente, se va a la solicitud de alta en el servicio de teleasistencia. Este también de manera directa, dándole al menú Añadir persona, podéis saltar de igual manera al formulario de alta para prescribir un alta en el servicio. Voy a cambiar un momento a un entorno de pruebas para dar un alta, ya que no quiero dar un alta en un alta real, quiero hacer una simulación de alta. Entonces, en este entorno de pruebas yo tengo la misma versión y voy a dar un alta. ¿Qué datos son obligatorios? Los datos que son obligatorios en la solicitud de alta son los que tienen un asterisco, pero si queréis verlo rápidamente le dais a enviar y aparecerán en rojo todos los campos que son obligatorios. Entonces, em, le ponéis el nombre, que es obligatorio, el apellido, la fecha de nacimiento, la que corresponda, el tipo de documento. Se pueden poner por defecto, nosotros validamos que tenga el algoritmo del DNI. Si no es correcto el algoritmo del DNI, por ejemplo, esta fecha aparecerá en rojo. Si es correcto el algoritmo del DNI, por ejemplo, esto aparecerá en grisecito, todo está correcto. Y si por lo que sea la persona no tiene DNI, podéis poner el pasaporte, que este pasaporte pues ya no tiene la valoración del algoritmo. Además, podéis poner otros campos opcionales como el género, el idioma, en función de lo que queráis que se almacene en base de datos. La valoración de dependencia la hemos puesto como obligatorio, ya que es un dato que sacáis bastante en los reportes y en los informes. Si no se sabe, podéis poner sin información y si la tenéis, podéis elegir entre grado 1, 2 y 3, si lo conocéis. Para nosotros, aunque no es obligatorio, es bastante importante que nos digáis si tiene problemas de comunicación para nosotros ya poder dirigirnos a esta persona a la hora de concertar la cita de manera adecuada. Si sabéis, aunque no es obligatorio, podéis poner el tipo de teleasistencia, si es alto o moderado, nivel de soporte y luego hay otros campos opcionales como es la unidad de convivencia,
las horas de soledad durante el día, la red social o la periodicidad de visitas llamadas, que no es obligatorio, pero que lo hemos puesto por opcional por si queréis usar estos datos enlistados o por si queréis usarlo para gestionar la lista de espera que ahora os cuento. Podéis añadir hasta 3 personas convivientes y aquí tenemos la dirección. Elegís el tipo de vía, lo que corresponda, el número, código postal. Como veis, yo nada más puedo elegir un código postal porque este login nada más tiene acceso al municipio Masnou. Pero si gestionáis varios municipios, poniéndole el código postal directamente os preseleccionará el municipio, el área y la provincia. Ponemos el teléfono, voy a inventar uno, y tenéis dos opciones. Podéis darle a enviar o podéis darle a guardar en lista de espera. Si le dais a enviar, este alta directamente se tramitará al Servicio Local de Teleasistencia y mis compañeras en supervisión y coordinación comenzarán el proceso de tramitación para comenzar la instalación y la primera valoración exhaustiva de esta persona usuaria. Y ya comenzarán los 15 días de plazo. Pero hemos añadido una opción que es lista de espera. Esto es una especie de prealta. Es decir, vosotros tenéis la posibilidad de guardar estos datos como posible solicitud de alta, una prealta, una lista de espera, para que en futuro, cuando tengáis presupuesto, cuando lo consideréis oportuno, cuando la hija presente el documento que le falta, tramitarlo posteriormente. O para priorizar personas, porque en este momento no tenéis presupuesto, pues podéis priorizar, como veremos a continuación. Pues quiero ver el listado de lista de espera, quiero ver las personas de más de 80 años que viven solas porque nada más tengo presupuesto para 5, voy a priorizar ellas. Pues para eso podríais usar la lista de espera. Si yo ahora mismo tramito directamente, le doy a enviar, ya directamente se envía esta solicitud de alta, ¿veis? Aparece hecho y aquí en descargas, ¿veis? Se me genera el PDF de tramitación de esta solicitud de alta. Si le doy a lista de espera, como os he dicho antes, no se tramita. Dándole este documento, que es un PDF con todos los datos de la solicitud de alta que acabo de procesar en el entorno de pruebas, tenemos todos los datos con el domicilio para que vosotras lo podáis guardar en vuestro sistema o para hacer la gestión que necesitéis oportuna. Pero este documento también está disponible para una consulta posterior, ¿vale? Si por lo que sea no lo encontráis o lo perdéis o no lo habéis guardado en el momento, no pasa nada. Se queda por defecto, se queda guardado en la carpeta de descargas de vuestro PC, pero si queréis consultarlo posteriormente, también está disponible en la web para que podáis acceder a él posteriormente, ¿vale? Aquellos municipios en los que tengáis más presupuesto, gestionéis de una manera diferente, también existe la posibilidad de mandar solicitudes de alta de manera masivas. Eh, elegís el documento según la plantilla, elegís el fichero de solicitudes de alta y de igual manera podéis elegir, si gestionáis varios municipios, los municipios que correspondan y podéis darle a guardar en lista de espera o enviar. Si le dais a enviar, se tramitará el alta. En este caso, como he elegido un fichero que no corresponde a la plantilla, me va a dar error. ¿Ves? Me ha dado error, pero le dais a enviar, se tramitarán cada una de las filas del Excel según la plantilla y os dirá si ha sido tramitado correctamente o si ha habido algún error. Por ejemplo, no se permiten duplicidad de DNIs o si la persona ya tiene servicio de teleasistencia, no permitirá un alta. Si la plantilla no sigue el formato de plantilla, os dará un error. Si falta un campo obligatorio, os dará error y así, ¿no? Esto en cuanto a las tramitaciones de las solicitudes de alta. ¿Dónde podéis conseguir esa plantilla? Esa plantilla la tenéis disponible en la parte de gestión documental, aquí, ¿vale? Esta parte de gestión documental sirve para interactuar o a facilitar la coordinación entre el Servicio Local de la Asistencia y los municipios. Aquí, en plantilla de altas masivas, hemos colgado la plantilla para que podáis descargarla y si queréis usar este procedimiento de altas, está disponible. ¿Qué otras cosas tenemos aquí en la gestión documental? Hemos colgado aquí en guías de uso, hemos colgado documentos de manuales fáciles de guías de uso que creemos que si por lo que sea la web no es suficientemente intuitiva, pues puede ayudar. Por ejemplo, simulador de precio y copago. ¿Y esto qué es? Pues le dais a visualizar
Y aquí veis este manual de uso que os dice más o menos lo que yo os he contado de manera verbal. Si queréis consultarlo posteriormente, aquí está disponible. ¿Qué otras cosas tenéis? Tenéis la primera presentación que hicimos a los municipios, por si queréis consultarlo. Y en la parte de recursos específicos, nosotros, en función del ayuntamiento al que gestionéis, tenemos las actas, según las reuniones, y tenemos los informes mensuales de gestión, que se cuelgan automáticamente según los meses. ¿Veis? El 01, 04 son los meses y se cuelgan automáticamente los informes de gestión mensual para que tengáis acceso a ellos sin necesidad de consultar vuestro email y esto dónde lo tenía yo, lo habré guardado, no lo habré guardado. Bueno, los colgamos aquí de manera automática. De igual manera, colgamos aquí de manera automática las memorias anuales y también colgamos las facturas pro forma, los listados de facturación pro forma, por si queréis consultar o doble chequear los que os pasa la Diputación. Para facilitar esa gestión, aquí los colgamos de manera automática para que podáis consultar vuestros listados. Dándole al botón se visualiza el listado, es un Excel que también podríais descargar. No lo voy a dar porque tiene datos personales, pero son datos que podríais descargar para consultar vuestros listados de facturación por forma. Y por último, vamos a ver lo que son las búsquedas. Por último, tenemos este botón que son las búsquedas, que es lo que más nos habéis pedido, lo que más usáis, lo que más os ayuda. Por defecto, en función del login, en función del acceso al municipio que tengáis, os aparecerá la comarca del municipio. En mi caso, que tengo visualización completa y tengo acceso a todas las comarcas, todos los municipios, y para buscarlo debería darle al botón de buscar, ¿vale? Si no, por defecto aparece vacío, pero podría buscar un municipio en concreto, le doy a buscar y me lista a todas las personas ciudadanas en mi municipio. Hayan tenido en el pasado o en el presente el servicio de teleasistencia. Como os comentaba, si yo nada más tengo acceso en este entorno de pruebas, yo nada más tengo acceso a municipio, ¿veis? Cuando yo le doy al menú de buscar, yo no puedo cambiar ni comarca ni municipio. Por defecto, ¿veis? Me aparece, por defecto, ese es mi municipio, yo gestiono, le doy a buscar y me lista las personas en mi municipio. Vuelvo al entorno de producción. Este es el listado, ¿veis? Resultado me aparece aquí, 633 personas. No todas ellas están en alta, no todas ellas tienen una solicitud. Aquí tengo algunas personas en estado tramitado, tengo personas de baja, ¿veis? Voy a ocultar las columnas de datos personales. ¿Veis? Aquí vemos el estado, aquí vemos el tipo de usuario. Lo que he hecho para mostrar y ocultar columnas es darle a este botoncito, ¿veis? Tengo un montón de columnas. Tengo el New, que es un hipervínculo para ver más detalles de esta persona. Tengo el nombre, el apellido, el DNI, la edad, que puedo visualizarla, el género, en función de lo que nos ha dicho en la cuestionario de valoración, el tipo de intensidad de teleasistencia, alta, moderada, el nivel de soporte, alto, medio, bajo, los días que se encuentran en ese estado, por ejemplo, ¿veis? Desde cuándo se encuentran en espera, los días en espera, los días de instalación. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, si queremos ver las personas que están esperando una instalación, puedo buscar, todas las columnas filtran, puedo buscar las personas en estado pendiente y como he visualizado los días, es cuántos días se encuentran pendientes de instalar, ¿veis? Lo puedo buscar en días, por días en el estado actual, pero también puedo visualizar los días de instalación. Y esto me dice cuántos días cuántos días ha estado pendiente de instalar. ¿Para qué me sirve? ¿Qué diferencia hay entre estos días y estos días? Estos son los días de instalación y estos son los días en el estado actual. De tal manera que si yo quito el filtro del estado, yo puedo ver esta persona que está de baja ha tenido estos días para instalar, ¿vale? Estos son los días de instalación, estos son los días en el estado actual. Y cada columna, además de filtrado, puede ordenarse. Es decir, si yo quiero hacer un reportaje de cuál es la persona con el servicio de teleasistencia más antigua, puedo ordenar. Y esta es la persona que tiene el servicio más antigua en el servicio. ¿Ves? Aquí veo la fecha de activación, ves los días que lleva en el servicio
los días que ha estado para instalarse, si quiero hacer un reportaje. Este new es el hipervínculo. Si yo le doy directamente, me abre los detalles de esta persona usuaria. Voy a darle abrir enlace en una pestaña nueva. Vamos a ver los detalles de esta persona usuaria, que es la más antigua en el municipio. Veo los detalles de los detalles. Veo si vive otra persona en el mismo domicilio. Tengo un hipervínculo, está de baja. La dirección, los contactos, las emergencias que ha tenido, de qué tipo son. Veo el plan de atención personalizado, puedo ver los dispositivos que tiene instalado en la vivienda, que el nivel de soporte, cuándo fue la última valoración, cuándo le toca la siguiente, ¿vale? Que supongo que ya estarán intentando agendarlas mis compañeras para hacerle la próxima valoración, porque es en este mes. Cada cuánto tiene las agendas, cuándo fue la última, cuándo toca la siguiente. El historial de estados, cuándo fue tramitada la solicitud, cuándo se activó, en el caso que estuviera de baja, cuándo fue la fecha de baja. El historial de suspensiones, si queréis comprobar la facturación con las suspensiones o bajas temporales, podéis ver aquí el historial de suspensiones. Y en el caso de que hubiera habido un cambio de titular, aquí estarían los cambios de titular, de titular a cotitular o viceversa. Como os comentaba, aquí podemos descargar el PDF con los datos del usuario. En el caso de que esté tramitado, aquí también sería accesible la solicitud de alta. ¿Qué más podemos hacer? Aquí tenemos un montón de filtros, un montón de filtros. Podemos, en función de lo que hagáis, podemos mostrar u ocultar. Otros campos que tengo aquí son los motivos. Si, por ejemplo, queremos ver las personas que están de bajas en el municipio, yo filtro por estado baja y aquí en el motivo puedo ver los motivos. Otras búsquedas que puedo hacer. Puedo buscar, em, por el número de emergencias. Quiero ver las personas que han tenido más emergencias. Porque, bueno, voy a quitar el filtro de altas. Porque si tiene un nivel de soporte medio y ha tenido 118 emergencias, a lo mejor esta persona debería tener un soporte más alto. ¿Ves? Tiene una intensidad alta, parece que está correcto. Si quiero ver los detalles, de igual manera, abro enlace a una pestaña nueva y podría ver los detalles de esas más de 100 emergencias que ha tenido esta persona usuaria. Aquí, ¿veis? Podéis consultar todas las emergencias que ha tenido. ¿Qué más podéis hacer? Podéis ver también en la dependencia. Si queréis sacar listados, podéis sacar la dependencia, porque queráis ver cuántas personas tienen grado 3 o cuántas personas están sin asignar un grado de dependencia y queréis empujar con servicios sociales que se les revise la dependencia, no sé lo que os hagáis de hacer. Otra manera de hacer búsquedas y filtrados no solamente se puede hacer a través de las columnas, una búsqueda plana. Aquí este botón tiene muchos filtros avanzados, muchísimos filtros. Si le damos, puedo buscar por campos específicos de la persona, por el NIU, por el DNI, por el número de tarjeta sanitaria, por el nombre, apellido, móvil, teléfono fijo, el barrio, el código postal, todos estos campos abiertos. Puedo buscar, si por ejemplo queréis ver, me ha contactado la hija de una persona, de su padre, que tiene DNI y tal, y queréis ver si tiene o no el servicio, cómo está la instalación, cómo se encuentra la gestión del servicio en esta persona, lo buscáis por el DNI y listo. Ponéis el DNI, el que corresponda, y le dais a buscar y se búsqueda. Como veis, aquí aparece los filtros que tiene aplicados para que no os perdáis. Para limpiarlo, le dais a reiniciar y listo. Puedo buscar, ¿qué otras búsquedas puedo hacer? Aparte de estas búsquedas por campos abiertos, podéis buscar por campos estructurados, como son estas agrupaciones, estados y fechas. Podéis buscar por las personas que se encuentran pendientes de activar. Pues busco personas que se encuentran tramitadas y pendientes y que la fecha de solicitud sea de más de 15 días. Bueno, quiero ver
cuáles son las solicitudes de alta que tengo atrasadas, para ver por qué las tengo atrasadas, ¿vale? O queréis ver las personas que se encuentran de baja, esta fecha la borro, las personas que se encuentran de baja y que en el último año, porque quiero ver cuántos ingresos en residencia he tenido, porque quiero ver cuántas plazas de residencia voy a necesitar y estoy preparando los presupuestos del año que viene para mis jefes. Pues podrías buscar cuántas bajas he tenido en este año y ver en el motivo cuántos traslados a residencia he tenido para hacer una estimación más o menos de las plazas que voy a necesitar. Voy a darle a reiniciar. O quiero ver cuántas personas tengo en suspensión porque quiero verificar los listados de facturación y quiero ver cuántas personas tengo en suspensión. Pues podría buscar cuántas personas he tenido en suspensión, suspensión en el mes anterior, ¿vale? O quiero ver, bueno, aquí tenéis un montón de búsquedas por estados y fechas. Además de esta búsqueda de estados y fechas, tenemos otros filtros avanzados, que son el tipo de asistencia. Quiero ver cuántas personas tengo en alta intensidad, cuántas personas tengo cotitulares en mi municipio, cuántas personas tienen con grado de dependencia 2 y 3 o no lo tienen reconocida y quiero empujar que se verifique o que se pase el grado de dependencia. ¿Tienen PIA o no la tienen? ¿Cuántos viven solos? ¿Cuántos viven con una persona dependiente? ¿Cuántas pasan más de 12 horas solas durante el día? Bueno, ¿cuántos tienes problema de comunicación? ¿Cuántas mujeres, hombres? ¿Cuántos tienen un alto riesgo de maltrato, de soledad no deseada? ¿Cuántos tienen un detector de CO instalado? ¿Cuántas tienen un TAM instalado? Estos son los motivos. Pues si queréis ver cuántas bajas por traslado a la residencia, pues queréis estado baja y motivo traslado a residencia. Si quiero ver cuántas suspensiones ha habido por ingresos hospitalarios, pues busco suspensiones del último mes y motivo de suspensión, hospitalización. O quiero ver cuántos cambios de titular ha habido en el último mes. O quiero ver cuántas emergencias de tipo caída he tenido en el último mes o en todo el año. O puedo buscar toda la combinación de filtros que podéis ver está aquí. Luego, aparte de esta combinación de filtros, nosotros, por el trabajo que hemos tenido con los municipios, podríamos buscar aquí en los listados rápidos, tenemos búsquedas predefinidas. Por ejemplo, si queréis ver cuántas personas están en alta o suspensión en el mes en curso, cuántas son facturables en el mes en curso, tenemos este listado. Dándole aquí, se buscan las personas facturables en el mes en curso. Por ejemplo, voy a elegir un municipio cualquiera, le doy a personas facturables y directamente me busca las personas que están en alta o suspensión en el mes en curso porque quiero ver cuáles son facturables, que obviamente no serán todas facturables porque si ha estado en suspensión todo el mes, pues no aparecerá en el estado de facturación. Pero si no, esta sería la manera de buscar cuáles son las personas facturables en ese mes, ¿vale? Es en el mes actual. En el mes anterior le daría aquí. Otras búsquedas predefinidas que tengo son las instalaciones en los últimos 15 días, las bajas en los últimos 30 días, las quejas que tengo pendientes o abiertas que todavía no he cerrado. Y tenemos otras búsquedas rápidas, como son las suspensiones de más de 60 días, que no sé si este municipio va a tener, no tiene, pero en el caso que tuviera suspensiones de más de 60 días, como sabéis, contractualmente se debería gestionar la baja. Voy a buscar un municipio un poco más grande para ver, para que tenga suspensiones de más de 30 días. Ahora tarda un par de segundos en cargar. Otras búsquedas que puedo hacer, por ejemplo, la lista de espera. Aquellos municipios que usan la lista de espera pueden gestionar aquí en la lista de espera. Yo puedo ver cuántas personas están en prealta, no he tramitado, puedo ordenar por cuántos días llevan la lista de espera, puedo ordenar por la edad, puedo ordenar por si tienen por la dependencia. Puedo hacer una búsqueda de lista de espera. Aquí puedo buscar lista de espera, personas que viven solas y tienen dependencia 2-3, si es que vais más justas de presupuesto, que no creo que sea el caso, pero bueno, podréis buscar cómo se tramita una lista de espera. Se selecciona la lista de espera
se le da este botón y directamente a esta persona se tramita el servicio de teleasistencia. Una vez que hayáis filtrado, priorizáis, ordenáis por grado de dependencia, lo que sea, lo que corresponda, le dais a este botón y se tramita la lista de espera. Como veis, aparece aquí una pista de lo que hace este botón es enviar solicitudes de alta a lista de espera. Si en vez de enviarlo resulta que hay un dato que está mal, ahí no era grado de dependencia 1, era grado de dependencia 2, le dais a editar y podéis modificar ese dato, no es grado de dependencia 1, es grado de dependencia 2 y ya a partir de aquí podéis guardarlo de nuevo en lista de espera o darle a enviar, lo que corresponda. Otro listado que teníamos era las suspensiones de más de 60 días. Otro listado rápido es suspensiones de más de 60 días. Como sabéis, contractualmente se debería cursar la baja. ¿Cómo curso la baja? Selecciono a la persona que corresponda, le doy a este botón de dar de baja y directamente vemos los datos de esta persona, seleccionamos bajas y el motivo es... Beatriz, los datos personales. Ah, sí, pero es que para tramitar la baja no los puedo ocultar. Pero bueno, tramites la baja, le ponéis los comentarios, lo que corresponda a mis compañeras y directamente empezaríamos a tramitar la baja de esa persona usuaria. ¿De acuerdo? Repito, para dar la baja, selecciono, busco a esa persona y le doy al botón de dar de baja. ¿Sí? Otros listados rápidos que tenemos aquí son bajas pendientes de aprobar, es decir, si desde el servicio de teleasistencia identificamos o nos comunican que hay una solicitud de baja, vosotras tenéis que confirmar esa baja con el motivo que corresponda. Entonces, aquí tenemos bajas pendientes de aprobar y cambios de domicilio pendientes de aprobar. Si le doy al botón, aparecería el listado de las personas con este cambio de domicilio pendiente de aprobar, ¿vale? Vosotras tenéis que aprobarlo para que nosotras podamos comenzar la gestión adecuada. ¿Cómo la apruebo? La selecciono, este es el botón de cambio de domicilio, le dais el cambio de domicilio, aquí en las notas aparece la nueva dirección, me comunican la nueva dirección, el domicilio antiguo aparece aquí, en las notas aparece el domicilio nuevo, le doy a enviar y se confirma el cambio de domicilio. Y las solicitudes de baja igual, le damos a solicitud de baja y aparecen todas las bajas pendientes de aprobar. Selecciono la que corresponda, le doy a stop, confirmo la baja. Aquí me dice, mis compañeros del servicio de teleasistencia me dice por qué es un cambio de domicilio, elegís el motivo, cambio de domicilio, le dais a enviar y nosotros ya comenzaríamos a tramitar esa baja, ¿vale? Es muy importante que de vez en cuando que reviséis esto porque, claro, cuanto antes lo confirméis, antes nosotros empezamos a lanzar el proceso. Si por lo que sea vosotras identificáis que hay una baja, buscáis la persona usuaria, le dais al botón de dar de baja y la empezamos a tramitar. Si os comunican a vosotras que hay un cambio de domicilio, lo buscáis, identificáis la baja, le dais al botón de cambio de domicilio, no lo tramitáis y agilizamos muchísimo más el servicio. Si por lo que sea, ¿qué otras cosas podéis gestionar vosotras? Si por lo que sea veis una persona de alto riesgo, a este botón es prescripción de alto riesgo, una persona, violencia de género, soledad no deseada, riesgo de suicidio, le dais a este botón, elegís el tipo de riesgo, suicidio, nos ponéis la nota que corresponda aquí, le dais a enviar y nosotros empezamos el protocolo a verificar si corresponde el protocolo de suicidio. Si por lo que sea veis que una persona le necesita un dispositivo, queréis promocionar el Smart Habits, los sensores todos en uno, le dais aquí al botón, prescripción de dispositivo, elegéis el Toting One o elegís un TAM, no podéis dar nota. Creo que esta persona se beneficiará de esto porque tiene un Alzheimer inicial y pues, la familia no lo ha pedido, se podría identificar o no sé qué, lo que sea, le dais a enviar y nosotros lo valoramos, lo hablamos con la familia y comenzamos el proceso correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulo un poco, ¿qué podéis hacer? Todas las búsquedas que queráis, con todos los filtros que hemos visto aquí. Podéis ver los detalles de una persona usuaria. Aquí, viendo los detalles, podéis ver los detalles de una persona usuaria, que si por lo que sea
le corresponde queréis hacer una gestión, además de los botones anteriores, aquí directamente podríais solicitar una baja, un cambio de domicilio, un nuevo dispositivo, una valoración de riesgo, ¿de acuerdo? Si por lo que sea, imaginaros, otra búsqueda que podéis hacer. Podéis buscar aquí emergencias de tipo caída, ver los detalles y prescribir un detector de caídas o lo que sea, ¿vale? Otra manera de interaccionar de manera fluida con el servicio. Y si por lo que sea queréis sacar listados, que sé que esto es algo recurrente que os sirve, podéis hacer una búsqueda por aquí, por los filtros, podéis hacer una búsqueda más detallada por las columnas. Y, por ejemplo, aquí quiero ver además las suspensiones. ¿Veis? 43 suspensiones. Y si queréis, tenéis este botón para descargar. Este botón lo que hace es descargar este fichero en un fichero, ¿veis? Que si yo le abro en función de la configuración del procesador de hoja de cálculo que tengáis, se abre la que tengáis configurada por defecto, eso dependerá de la licencia que tengáis. Yo le he hecho doble clic y se descargaría en un Excel, ¿vale? Yo creo que lo hemos visto, yo creo que lo hemos visto todo. No sé si me he dejado algo. Como os comentaba Pache al principio, muy importante, la gestión de la lista de espera sirve para priorizar, para saber cuántas personas están interesadas en el servicio de teleasistencia y deben ser priorizadas o no hay presupuesto suficiente o falta algún papel para ayudaros a impulsar el servicio. Usadlo porque puede ser bastante interesante para ayudarnos mutuamente. Y yo creo que lo he visto todo. No sé si queríais. ¿Me he dejado algo, Pachi? ¿Quieres que recalque, haga? A ver, yo creo que no, que gracias Beatriz. Y bueno, como nos han hecho preguntas, si queréis podéis, els municipis podeu anar posant preguntes igualment en el xat, mentre parlem ara. Jo ara passaré a llegir les preguntes, les consultes que ens han fet alguns municipis. Un momentet. Vale. Tenim la primera de totes, es les fa Conchi, no sabem el municipi, Conchi. Aportáis, las voy a traducir al castellano porque Beatriz Iturriaga no es catalana, ¿vale? Pero Conchi nos pregunta, bueno, nos hace un comentario que dice que nosotros usamos la calculadora de la Diputación. Entendemos que no está ligada. No, no está ligada. ¿Vale? No No, está ligada, pero en función de lo que salga, si sale un porcentaje o sale un valor, lo podéis meter. O sea, vais a la calculadora, en la web de la Diputación, vais a la calculadora, os sale la cantidad que sea, ya sea una cantidad fija o un porcentaje, lo metís en la calculadora y ya con eso se hace el cálculo. vale. Ahora tenim a la Lluïsa Caballero, que nos dice, buenos días. En el otro programa, que entiendo que es web cliente, cuando se hacía un alta te daba un ID y sabías que se había hecho bien. Me he encontrado enviar 4 veces la misma solicitud y enviado en verde y ninguna de las veces había llegado. Entonces tendría que hacer las altas por la graella, o sea, supongo que es por el Excel de altas masivas, supongo. ¿Cómo nos podemos asegurar que realmente llegan bien las En- solicitudes de alta? Sí que es cierto que cuando publicamos la versión de hace, yo creo que esto es del año, de principios de año, de febrero o algo así, que cuando actualizamos como metimos las altas masivas, hubo un error puntual y los municipios que nos ayudasteis a validarlo, detectasteis que puntualmente se producían esos fallos. Gracias a vuestra ayuda, solventamos ese error y ya no pasa. De todas maneras, si queréis quedarte tranquila, yo busco aquí
Voy a buscar una persona tramitada. En el momento que está aquí aparece tramitada, esa persona está tramitada, se ha enviado a nuestro servicio. Si quieres ver los detalles, dando al segundo botón en los 3 puntos, ves los datos de esa persona usuaria y los datos que se han tramitado. Y esto, hasta la fecha, nosotros no hemos vuelto a repetir. Sí que es cierto que al principio de la publicación de la versión de febrero hubo un error puntual, nos lo comunicasteis y lo resolvimos enseguida. De todas maneras, esta es la manera de ver si la persona está dada de alta. Se ha tramitado, la buscáis y si aparece es que está Beatriz, tramitada. no sé si estabas compartiendo para mostrar. ¡Ay! No, gracias. No, no, no. Gracias. Buscáis a esa persona por DNI, lo que sea. Si aparece como tramitada, es que se ha tramitado, se ha enviado a nuestros sistemas. Si queréis ver los detalles, dar los 3 puntos, abrir una pestaña nueva o directamente en hipervínculo, veis los detalles de esa persona, veis los detalles que se han tramitado, veis que sean correctos. Como veis, yo ya no puedo editar nada porque ya está tramitado. No aparecen los botones de guardar ni tramitar otra vez porque ya está tramitado. Sí que es cierto que hace muchos meses, cuando publicamos las altas masivas, hubo un error puntual que gracias a vosotras lo resolvimos enseguida, pero eso ya no sucede. De todas maneras, si detectáis alguna dificultad, lo contactáis con nuestras compañeras de supervisión, lo verificamos y lo resolvemos. Lo que sí, y ya está, si por lo que sea detectáis que hay algún fallo. Estás en mute, Pachi. Perdón. Siguiente pregunta nos la hace Vanessa Rubira de Premia de DAL, que nos comenta que en Premia de DAL no se colgó el informe de gestión de datos de mayo. ¿Con quién tenemos que hablar? Se lo comenté a la referente de zona y nadie me ha contactado. Pues con la supervisión, ¿me recuerdas? ¿Sabemos qué comarca es la Premia? Premias Maresma. La última de... Bueno, pues la pongo después. Después repasamos los contactos para que Es cierto, es cierto. de vuestra zona, ¿vale? Y de mayo, a ver, los informes así en general se cuelgan de forma automática, o sea, no se cuelgan municipio a municipio. Por tanto, si no está el de mayo, Seguramente haya habido haya un habido error, un error. pero mis compañeras de supervisión contactáis con ellas y se arregla, porque en otros municipios es algo puntual, porque si yo voy a otros municipios... Con Premia y así. No, Premia es cierto, no estaba, en Premia es cierto que no estaba, pero en otros municipios, yo antes he entrado en otros municipios sí que está el de mes de mayo, así que debe ser algo puntual. Mis compañeras de supervisión se ponen con ello, porque a malas malas se sube manualmente y si esto se hace en 2 segundos, o sea que no habría mayor problema. Vale, siguiente pregunta nos la hace Cristina Palau, que dice que no le aparece la columna de días en la búsqueda de personas. Sí. Bien, por defecto aparece oculta. Por defecto aparece oculta. Si yo voy aquí ves, porque como no podemos mostrar todas las columnas, por defecto mostramos la que hemos trabajado con los municipios que nos ayudaron, que era más importante. De hecho, en visión web se ven estas. Si yo voy a formato tablet, nada más se ve new, nombre, apellido y NIF. Y si voy a formato teléfono, nada más se ve new y NIF. Entonces, por defecto no se ven todas. Si quieres mostrarla, te vas aquí a este icono y muestras los días de instalación y entonces ya se muestran. Voy a cerrar que tengo un montón de ventanas abiertas. Una búsqueda que tengo, esta por ejemplo, ¿ves? Por defecto esta no se muestra. Voy aquí, muestro días de instalación y ya me dice los días que ha estado para instalar cada persona. ¿Ves? Intenta hacerlo y si no te sale, vuelves a escribirnos, ¿vale? Pero en principio debería salir. ¿Estás en mute, Pachi? Perdona. Siguiente pregunta nos la hace Serveis Socials d'Arenys de Mar, que nos comenta que hay campus en catalán, castellano y inglés. ¿Está previsto tenerlos solamente en catalán? Buen punto.
toda la web se encuentra traducida. Ahora bien, en las solicitudes de alta, en las solicitudes de alta hay campos que van directamente a base de datos que no se pueden traducir, porque van directamente a base de datos. Por ejemplo, el tipo de contacto. Hijo o hija, como van directamente a nuestra base de datos, la base de datos solo tiene un idioma, con lo cual no se puede traducir. Este no se puede traducir. Pero si hay algún campo en inglés, es que seguramente se nos ha pasado ese campo. Así que coméntanoslo y lo incorporamos sin problema. Pero, por ejemplo, estos campos estructurados de tipo de contacto y algún dato más de periodicidad de visitas y llamadas, estos campos, como son campos que van directamente a nuestra base de datos, porque van directos, están conectados, no se pueden traducir. Y en inglés, si se me ha escapado alguno, por favor dímelo y lo arreglamos enseguida. Estás en mute, Pachi. Ay, perdón. Siguiente pregunta nos la hace Conchi. No sé si es la misma Conchi, pero Conchi nos hace una pregunta y nos dice que los filtros avanzados para saber las bajas temporales, por ejemplo, dais el número de personas o los datos de las personas que son. Para buscar las suspensiones en los listados, esto es el número de personas en ese filtro, ¿ves? El número de personas en ese filtro y seleccionados. Cuando yo aplico un filtro aquí, es el número de filtros aplicados. Si yo busco suspensión, estado suspensión, aparece un 1. Es el número de filtros que yo aplico. No es el número de personas en ese estado. Cuando yo ya le doy a buscar, aquí me dicen esas personas en esa combinación de filtros. No sé si queda suficientemente claro. No sé si me he explicado bien. Si no, escríbenos, si no lo he explicado bien, escríbenos otra vez y lo... Siguiente. Vale, Vanessa Rovira nos dice, ¿tendremos un correo electrónico o referente para dudas que nos puedan surgir más adelante? Si me dejas compartir, Beatriz, Dale. comparto, a ver, vuestras referentes, vosotros tenéis una supervisora de zona referente. Voy a compartir para que podáis ver vuestros contactos, que es con quien os tenéis que poner en coneixement si teniu algun dubte sobre Sigma, que no funciona algo o que voleu... Vale? Aquests serien els contactes per comarques, d'acord? O sigui, teniu a la Berta, la Mireia, Sílvia, Sandra Revés i Pere Carranza. Jo crec que cadascú té el seu contacte i, bueno, sempre el vostre contacte de supervisora o supervisor. Vale. Según pregunta, la Loida dice que a veces los listados salen cifrados como convertirlos a Excel. Eso depende de la configuración que tengas en tu Excel. Cuando descargas un fichero, como Excel tiene licencia, no podíamos ponerlo directamente en el formato de Excel. Tenemos que ponerlo en un formato que es un formato que pueden entender casi todos o todos los procesadores de cálculo. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, en función de la configuración que tengáis en vuestro procesador de hoja de cálculo, se abre de una manera o de otra. Aquí en las guías de uso hemos hecho una guía sobre cómo abrir un fichero CSV, que es el fichero CSV es un fichero listado que se pueden abrir con procesadores de texto. Y sí que alguna otra compañera ha tenido dificultad, entonces lo que hemos hecho ha sido poner, entiendo que es esto lo que te pasa, que al abrirlo aparece así, en formato lista, porque el fichero CSV es un formato lista. Entonces hemos hecho esta guía para que ese formato lista se abra de manera estructurada. Le dais a abrir, le dais en este caso en Excel o lo que sea, desde texto CSV, le ponéis
que se transformen los datos, que el delimitador es una coma en vez de un punto y coma, y ya está. Y ya os lo abre por columnas, que es como vosotras queréis tenerlo, formar tu tabla y por columna. Lo tienes aquí en la guía. En esta guía tienes el truco de cómo poder pasar de formato lista a formato tabla. Si es que no se te abre automáticamente. Gracias, Beatriz. Siguiente pregunta nos la hace Almudena de Argentona y nos comenta que en el apartado de género solamente se puede poner hombre y mujer, no hay otros. ¿Se te podría añadir? Y luego también nos pregunta si se puede tener un Excel de facturación de un mes entero del día 1 al 30 o 31. Antes era así. Vale, comparto pantalla. Los listados pro forma se cuelgan aquí en el gestor documental en facturación, ¿vale? Aquí estos son los listados pro forma que vamos colgando, ¿sí? Otra manera de sacar las personas que son facturables es con estos listados rápidos de personas facturables en el mes actual. Puedes hacerlo de las dos maneras, ¿vale? Lo único, en el Excel, aquí aparecen los días que ha estado en alta para que ya directamente se descartan las bajas temporales de larga duración, o si ha estado en suspensión todo el mes, directamente esa persona no aparece en el listado. Y las personas que son facturables, en función del número de días que estén en alta, aparecen aquí, pero no aparecen los días. Los días exactos aparecen en estos listados. Y sobre el género, aquí aquí en el género, ya entiendo lo que dices, pues déjalo en blanco y ya nuestra compañera, porque aquí no aparece la tercera opción, pero déjalo en blanco y ya nuestra compañera cuando le haga la valoración, nosotros ya sí que anotamos el otros, ¿vale? Si no es ninguno de estos dos, sí que aparece nuestras compañeras de coordinación sí que tienen esa tercera opción. Sí que es cierto que aquí no aparece, pero lo podemos añadir en un futuro. Nosotros sí que lo recogemos, por eso tenemos aquí en los gráficos, sí que tenemos el otros. Vale, gracias Beatriz. Pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace Nuria de Gisadamun y dice que tampoco han recibido el informe de gestión mensual de mayo. Pues Revisarlo, ¿no? Esto. comentad serán en fallos puntuales por alguna razón. Comentadlo con las supervisoras y os lo suben en un momento y lo revisamos. Seguimos. La Ayuntamiento de Rubí nos hace una pregunta y nos dice si podrías hacer un ejemplo de selección de usuarios que se han dado de alta o de baja en un intervalo de tiempo, por ejemplo, del 1 de junio al 25 de junio. Sí. Pues pon el ejemplo mismo de Rubí. Jolín, me estáis poniendo a prueba mi conocimiento de la geografía catalana. ¿Me recuerdas la comarca? Espera, no, ya sé, vale. Tengo un truco para saber cuál es Tengo un truco para saber cuál es Rubí. Vale, vale. Valles Occidental. Pongo Valles Occidental, Rubí. Vale. Queremos personas que sean. Repíteme Sí, exactamente. dado de alta o de baja en un determinado periodo, por ejemplo, del 1 de junio al 25 de junio. Vale, personas que se han dado de alta. Eh, Elegiría alta después del 1 de junio, ¿vale? Son personas que se han dado de alta después del 1 de junio. Yo le pondría alta después del 1 de junio y le daría a buscar directamente. Es posible, en este caso aparecerían las personas que están de alta o de baja, es decir, si han cursado baja, me aparece, son personas que están dando de alta el 1 de junio. Si solo quiero las que todavía están de alta, entonces pondría el filtro del estado y pondría el estado alta y suspensión. En este caso voy a dejarlo sin el estado y le doy a buscar y me tendría que listar las personas
que se han activado, que se han completado la instalación desde el 1 de junio, ¿vale? Que son todas estas. ¿Veis? Voy a ordenar por fecha, por ejemplo. Ordeno por fecha, me salen, ¿veis? 28. Si, por ejemplo, quieres hacer una búsqueda adicional, siempre puedo perdón, voy a ocultar esto que es que como es directamente producción. Si quieres ver cuáles han dado de alta y de baja, puedo hacer otro filtro extra y pongo filtrar y pongo y puedo buscar en vez de activación, estado baja. No hay ninguna. O sea que todas las personas que se han dado de alta en este mes siguen en servicio. No hay ninguna de baja. Puedo buscar suspensión. Pues solo tengo una. Y Beatriz, ¿se puede buscar un periodo cerrado? Es decir, porque ahora hemos puesto 1 de junio, porque claro, entendemos que es hasta hoy. Pero Sí, podemos poner, por ejemplo, del 1 al 10 de junio. sí, sí. Le damos estados y fechas y entonces es jugar todos los estados. Entendíamos que las momentos claves en el servicio son cuándo se tramita la solicitud, cuándo se da de alta o se completa la instalación y cuándo se da de baja. Y con esta combinación de fechas podéis hacer la búsqueda de lo que queráis. Por ejemplo, quiero ver cuántas personas di de alta en el año 23. 23. Del 1 de junio al 30 de junio del 23. ¿No? Quiero ver las personas que di de alta el año pasado. Pues buscaría del 1 al 30 de junio. ¿Veis? Antes y después, entre el 1 y el 30. ¿Sí? Y le daría, tengo dos filtros aplicados y le daría a buscar. Eso es una búsqueda. Si quieres buscar las bajas, por lo que decíamos, tienes 25. Claro. Rubí lleva una estadística similar, ¿no? Porque antes no salían 26, ahora 25. Bueno, lleva, lleva algo parecido. Si queréis ver personas de baja, imagínate la búsqueda, el ejemplo que os conté antes, que no sé si os sirve, pero bueno, yo entiendo que a lo mejor puede ser de utilidad y por eso lo hicimos. Bajas en el mes de junio. ¿Cuántas bajas he tenido en junio? Eh, después del 1 de junio y voy a buscarlo en el 23 para hacer una estimación. ¿Cuántas podría tener este año? Busco las bajas del 23 porque quiero ver cuántas bajas voy a tener. 22, 22 bajas. Ojo la combinación de fechas, ¿vale? Lo he puesto, sí. Bueno, es que antes de, he puesto bien las fechas, ¿no? Sí. Sería jugar con esas fechas. Me he incluido el 31. Bueno, sería jugar con estas fechas. Si además de esto quieres ver en función del motivo, eh, mostrarías la columna del motivo. Voy a mostrarlo el motivo. Y quiero ver ingreso en residencia. Pues hago aquí el filtrado. O sea, he buscado las bajas de junio del año pasado, le doy a filtrar y pongo ingreso. Pues tengo 4 ingresos en residencia. Esta podría ser una búsqueda. Creo que lo he respondido. Si no, vuelvo a escribir y si no, lo hacemos otra vez. Gracias. Seguimos. Conchi nos vuelve a preguntar, dice que lo que quiere saber exactamente es mensualmente un listado con las bajas temporales, las personas que son concretas, ya que Vale. luego lo trasladan a la calculadora de copago nuestra, la de la Diputación, para hacer la facturación. Si puedes poner su ejemplo, Conchi, ¿nos puedes decir tu ayuntamiento, al teu municipi? I així posem l'exemple amb el teu municipi. Sí. A ver. Conchi. Llinars del Vallès. Gracias, Conchi. Llenas ¿cómo era, Pachi? ¿Cómo era el municipio? Llinars con L. No, con L. Doble L.
Llinars Llinars del Vallès. del Vallès. Vallès Oriental. És que així ja ponemos los ejemplos con les vostres dades i municipis. Si voleu que fem alguna cerca més, ho poseu al Vale, xat. entonces, por defecto a ti te aparecerá tu municipio, no lo podrás cambiar si solo manejas Llinars. Y quiero buscar las suspensiones, por ejemplo, si estás revisando mayo, no sé si estás revisando mayo, voy a coger mayo, ¿vale? Y quiero ver las suspensiones de mayo. Pondría personas que han estado en suspensión entre estas fechas. Le daría a buscar y entonces me lista las personas que han estado en suspensión en el mes de mayo. Ahí voy a ocultar los datos. Y Beatriz, ¿se puede hacer un Excel de esta información? Sí, le das a descargar y se descarga el Excel. Perfecto. Gracias, Conchi y Beatriz. También puedes ver el motivo de la suspensión, ¿vale? O si quieres ver más detalles, Conchi, mira, aquí tengo 4 personas que están en activo, pero si quieres auditar o quieres verificar el número de días exactos, le das al hipervínculo, segundo botón. Como son 4 personas, yo lo que haría es, cada una de ellas diría, mira, voy a cerrar estas para que no... ¿Ves que estoy en esta pestaña? Le doy abrir pestaña nueva, abrir pestaña nueva, abrir pestaña nueva, abrir pestaña nueva. Y tengo esas 4 personas usuarias que quiero ver el número de días que estuvieron en suspensión en el mes de mayo. Entonces, en esta pestaña nueva se me abren los detalles de esa persona. A ver, aquí en el historial, y voy al historial de estados. Historial de estados. A ver, que a veces cuando comparto por Teams se me queda historial de estados. Historial de estados. Entonces tengo las 4 personas y aquí veo, ¿ves? De 5 al 30. De 5 al 30, 25 días. Ya directamente tienes la cuenta, ¿vale? Para si quieres verificar el listado de facturación que te ha pasado la Diputación. A este, del 1 al 10. Mira, ahora en junio hasta ha tenido otro periodo, pero si en mayo, mira, 13 días. Directamente, ¿ves? Lo tienes aquí y aquí, ¿vale? Y yo lo que haría es esto, si quiero revisar la facturación, el número de días, sabes que la facturación es algo muy delicado. Entonces, yo lo haría así. Pues seguimos. Loida nos pregunta si puede refrescar los pasos para ver las instalaciones. Creo que se Vale, refiere a los filtros estos para poder ver los días y todo esto. vale, Loira. Es Yoira, ¿no? ¿Cómo es Loira? No, Ah, nombre. Noira. El municipio no lo sabemos. Loida, si quieres Ah, ponerlo, pues ponemos fem la cerca amb el teu municipi. Parets del Vallès, Beatriz. Parets con P de Palencia. Exacto. Vallès Orient. Es del Vallès. Vale, voy a reiniciar los filtros. Reinicio los filtros porque cuando tengo muchos filtros aplicados para no... Aquí en la búsqueda quiero ver las instalaciones, ¿no? Pero no me queda claro si quiero ver las instalaciones que se han completado o las instalaciones, yo entiendo que son las instalaciones que llevan retraso. Entonces, yo creo, porque entonces yo lo que haría es, miraría las personas que están o tramitados o pendientes, Pide es decir, todas. Beatriz, pide todas. todas, Todas. vale. Entonces, si quiere ver todas las instalaciones que se han hecho en un mes, pondría las altas que se han completado, porque las altas o las fechas de comienzo o las activaciones de estos servicios, yo lo buscaría por fechas. Entonces pondría fecha de alta. Después, si quiero mirar en mayo, pondría fecha de alta después del 1 de mayo y antes
del 31 de mayo. Si quiero ver las instalaciones del mes de mayo. Si quiero ver las instalaciones de los últimos 15 días, o voy a la búsqueda rápida o no le pongo fecha final. Esta la puedo dejar en blanco, no es obligatorio. Quiero ver las instalaciones desde mayo. Bueno, en este caso, las instalaciones completadas, activadas, personas activadas en mayo, pondría entre fechas, después del 1 de mayo y antes del 31 de mayo. Le daría a buscar. Y estas son las instalaciones que se han completado en el mes de mayo. Si quiero ver las que llevo en junio, esta la dejo en blanco, no le pongo fecha y le digo, ¿y cuántas llevo en junio? La fecha de después la dejo en blanco y me va a decir las que he completado y las que he completado desde el 1 de mayo. Dejo la fecha de fin en blanco, le doy a buscar y me dice las que se han activado en el mes de mayo. 6. Si quiero ver las de, y no hace falta que sean este año, estas fechas son hasta desde el año que se comenzó el contrato, entonces puedo ir al 21. Voy aquí y entonces busco el año 21, el que quieras. Son personas que, como yo estoy yendo al año 21, pues son personas que ahora pues incluso están de baja. ¿Y cuántas siguen de alta? Bueno, pues ya podrías hacer otra búsqueda adicional, ¿ves? Como son desde el... porque no he puesto fecha de fin. Entonces, como son hasta esta fecha, luego si no quieres darle otra vez a buscar, una manera de hacerlo rápido, pongo aquí filtrar y avancé y pongo aquí 20, 21, 06 y 30. ¿Ves? Y ya hago otro filtro. ¿Ves? Puedo combinar los filtros que permiten muchas combinaciones, los filtros avanzados que permiten muchas combinaciones, o si se te ha olvidado poner un filtro, luego además puedo hacer un filtro adicional por columna. ¿Ves? Sí. Seguimos. Loida dice gracias. Nada. Ayuntamiento de Vic. Vic nos pregunta que, dicen, cuando ponemos la fecha en la búsqueda por estado, fecha de alta después, o sea, data d'alta després, incluye aquel día, ese día. Sí, creo que sí. Creo que sí. Voy a comprobarlo, Osona. Puedes compartir, Beatriz, que no se ve Gracias. compartida. Cuando le pongo después del... No, yo creo que sí, ¿eh? Lo pusimos para que sí, porque hacerlo, o sea, a nivel matemático es un no, pero nos parecía más intuitivo que fuera que sí. Entonces, sí que incluye. Bueno, en este caso no tienes ninguno. Mira, voy a poner desde el 6, ¿vale? Mira, desde el 6 tengo 3. Lo hacemos juntas y así nos quitamos las dudas, las dos por si acaso. Yo creo que sí, pero sí. ¿Ves? He puesto desde el 6. He puesto desde el 6 y me ha listado estas personas que se comenzaron el día 6. ¿Tenemos más dudas, Pachi? Disculpa, Beatriz, es que estaba aquí comentando las otras consultas con Sandra, que también está con nosotros Sandra Guisae, aunque no la veáis, está aquí a mi lado. Siguiente pregunta, nos vuelve a consultar Conchi, es referente a lo de las bajas, los días de baja temporal. Nos dice que en la otra plataforma, o sea, web client, los días de baja temporal salen directamente sin hacer tantos pasos. Si la tendremos abierta. A ver, la web cliente se cerrará
Se cerrará pronto, además. O sea, seguramente ahora, después del verano, ya se hará el apagón definitivo. Quizás Beatriz nos puede resolver si cuando haces la búsqueda y se traspasa al Excel, en los Excel pueden salir los días. ¿Qué datos salen en ese Excel para que una persona no tenga que entrar en cada uno de las personas? Creo que es Los eso. días aparecen si Sí, el porque estado... si tiene 4, pero si tienes 25 o tienes, bueno, quiero decir que si puedes volver a hacer la búsqueda. vuelvo a hacer la búsqueda. Si la persona, mira, aquí tengo el listado de personas de más de 60 días. Si el estado actual es suspensión, los días aparecen. Ahora, los días de todos, es que depende del periodo. Entonces, no se puede mostrar los días de ese periodo en un listado, porque depende de en qué fechas has hecho la búsqueda. Entonces, si el estado actual es suspensión, sí aparecen los días que están en suspensión. Pero si esa suspensión se produjo en mayo del 23, yo no puedo sacarte en un listado los días de mayo del 23, porque es complicado. Entonces, si hoy está en suspensión, sí que aparecen los días que está actualmente en suspensión. Y cuando te descargas el listado, sí que aparecen los días, en el listado aparecen todas las columnas, todas las columnas. Si ponemos mayo 24, podemos saber, o la suspensión se refiere a la suspensión, es la foto del día. Es Es la decir, foto del día. La suspensión es la foto del día. podemos saber los días que ha estado en suspensión del 1 al 30 de mayo. Sí, pero eso lo tienes en el otro listado. Eso lo tienes directamente aquí en la documentación. Dentro, era en, no me acuerdo qué, creo que era Parets, no me acuerdo. Directamente en este listados, directamente aquí te aparecen los días. Si ha estado en suspensión, te aparecen los días que ha estado en activo y en suspensión. En este listado Sí, era ya lo Paret, tienes. era Llinars del Vallès. Bueno, pues en estos listados, aquí sí que te aparecen en el mes de febrero. Si una persona ha estado en suspensión, te aparece, imagínate, ha estado 10 días en suspensión, pues te aparece que se facturan 20. Si ha estado 5 días en suspensión, pues 25 se facturan. Entonces, ya directamente en estos listados ya lo tienes. Directamente se vuelcan por meses las personas que están activos en suspensión. En todo caso, Conchi, como si persisten las dudas o queréis hacer pruebas, tens tema a que contacteu amb la vostra supervisora i un dia per assajar aquestes coses de Sigma. Jo crec que és la millor opció, perquè així veieu totes les combinacions possibles. D'acord? Y después la Luisa Caballero nos dice hola de nuevo de San Fost. Nos pregunta si grabamos y colgamos la sesión de hoy en la web. La respuesta es sí, esta sesión se está grabando y sí colgaremos la sesión. Pronto haremos una noticia en el boletín de teleasistencia que lo tendréis en la web y recibiréis en vuestros correos si estáis dados de alta. Y entonces allí podréis acceder. También cuando la tengamos grabada, también la podemos colgar en Sigma, sería una opción. Por tanto, es una opción que podemos hacer, ya lo comentaremos, Beatriz. Ujú. Y otra cosa, bueno, que ya está, que le parecía muy interesante y que, claro, para clarificar pues, y repasar dudas, pues está muy bien. También es interesante que consulteu las guías. Les guies d'ús de Sigma estan molt bé. Són molt intuïtives, molt gràfiques, es veu molt bé la informació i bueno, que està molt bé. Les guies estan molt ben fetes i són molt intuïtives. No és un manual així informàtic que no s'entén. Per tant, doncs, jo crec que no hi ha més. Us col·loquem de nou els contactes. Crec que no tenim més preguntes. No tenim més preguntes. Beatriz, deja de compartir porque así comparto
Teniu aquí els contactes, que suposo que cada municipi els teniu. Us recordem també que aviat us arribarà un formulari que enviarem nosaltres, Diputació de Barcelona, amb moltes preguntes per refrescar els contactes municipals, si voleu afegir de nous, etc. Però sobretot està orientat a un objectiu, i és conèixer la previsió de creixement que tindreu aquest exercici 2024 i el proper any 2025. Com sabeu, aquest any ha estat sent, igual que l'any passat, un any de molt alt creixement que ha sobrepassat molt les previsions que teníem a nivell intern. I, per tant, volem conèixer més en profunditat les vostres previsions i ja us avancem que estem preparant d'una forma més formalitzada aquesta previsió pel següent contracte. D'acord? Per tant, sisplau, contesteu al formulari perquè ens ajudarà molt a preveure tot el creixement. D'acord? I bueno, sense més, jo crec que no tenim més preguntes i, per tant, doncs, moltes gràcies per haver vingut. Heu estat 100 persones avui a la sessió, per la qual cosa doncs, estem molt contentes perquè ha tingut molt èxit. Esperem que aquesta sessió hagi estat del vostre interès i sempre ens teniu a la vostra disposició. Per les dubtes tècniques de la plataforma, sempre a l'empresa, i després per altres dubtes que tingueu sobre el servei ens teniu a nosaltres, a la Diputació. Moltes gràcies per haver assistit i bé, aquí estem. Gràcies.